Le vamos a dar la bienvenida a nuestros próximos invitados. Vamos a recibir a Agustina Miqueo y a Lucio Rancés, ambos integrantes del Clúster Quesero. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas, les va? buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, vamos a arrancar con Agustina. Agustina, bueno, estuviste participando del Congreso Productivo Bonaerense. Contanos cómo fue esa experiencia. Tuviste que trasladar allí lo que es en realidad la experiencia del Clúster Quesero aquí en la ciudad. Sí, el pasado 5 y 6, 6 y 7, 6 y 7, la semana pasada estuvimos ahí en el Congreso Productivo en la ciudad de Mar del Plata, participando de un panel contando la experiencia del Clúster Quesero en el marco de un panel hablando de lo que es valor agregado y logística, así que bueno, una muy interesante experiencia. Y resuminos a ver, ¿cómo es la experiencia del Clúster Quesero? Bueno, el Clúster Quesero este año cumplimos 10 años de organización. Ya 10 años, Sí. ¿cómo pasa? Un montón. 10 años y un poco la experiencia nuestra es que es posible y vemos ahora los frutos de este trabajo de poder establecer objetivos comunes y trabajar en conjunto para poder establecer una agenda estratégica para poder consolidar esos proyectos y bueno, y trasladarlo a la realidad de cada una de las fábricas, ¿no? Siempre nosotros decimos que trabajamos por el queso de Tandil y en este trabajo en colectivo, en común, dejamos de lado un poco nuestras marcas y pensamos eso en te el iba a queso decir, tandilero. hay que ¿En qué dejar cuestiones- mucho de lado, Claro, ¿no? ¿en qué cuestiones se asocian? ¿Cuántos productores son? ¿Cómo funciona? Hoy en día somos 20 pymes, 20 fábricas que formamos parte del Clúster Quesero y que trabajamos articuladamente con los organismos municipales, provinciales y nacionales, así como otros organismos más técnicos como INTI o la universidad, en diversos proyectos. Estamos trabajando muy activamente en capacitaciones, lo que tiene que ver con la calidad de los procesos, nuestros productos, en la gestión, también en lo comercial, en marketing. A ver, vienen pasando el Clúster Quesero, tanto como la lechería, situaciones muy complicadas, muy complejas. Esto de unirse salva, ¿no? Sí, tenemos un contexto, creo que es bastante común. Adverso, sí. Sí, común, digamos, a otros sectores también, a la realidad que nos atraviesa con un contexto inflacionario y demás, bueno, bastante complejo, pero como decíamos al comienzo, esto de unirnos, digamos, sabiendo que el todo es más que la suma de las partes, nos da cierta ventaja y no sé si solo una ventaja, sino la posibilidad de pensarnos juntos y de poder llevar adelante distintas acciones que desde lo individual, sobre todo siendo pymes, que el poder de negociaciones, de llegar hacia otros, no sé, a pedir ayudas, digamos, a nivel Estado, demás, es como muy difícil, grupalmente, digamos, Se logra. es posible. Sí, Lucio, a ver, en tu experiencia también, ¿no? Y que siempre has estado, y lo que es la experiencia clúster para este tipo de producción, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Pensar el año 1 y cómo están hoy, que más o menos la cantidad de productores, bueno, se han ido sumando, pero ¿qué ha pasado más allá de lo que pasa también a nivel país, de lo que acontece? Bueno, yo creo que, primero que nada, estoy muy orgulloso de participar y de trabajar en el Clúster Quesero, en un grupo asociativo tan heterogéneo, pero con una calidad humana realmente muy interesante. Y yo llegué en el 2017, primero haciendo la comunicación del clúster y después sí ya en 2018 como coordinador. Pero ya el clúster venía con cierto recorrido, con un trabajo, como decíamos nosotros, intrapredial, ¿no? Ya estaba dentro de la formado fábrica. cuando vos ingresaste. Sí, absolutamente. Francisco Davidós, que fue el primer coordinador, pasaron muchos presidentes, Martín Tuculet, Hugo Inza, que bueno, que de alguna manera también fueron acompañando esos procesos y ese proceso que el clúster tenía en ese momento. Cuando comenzamos ahí con Raúl, Raúl Mastrangelo, que fue el primer presidente con el que me tocó trabajar, nos propusimos salir un poco a la calle, ¿no? Esta estrategia de marketing y de reconocimiento a nivel nacional. Y la verdad que yo estoy súper contento de que lo logramos, porque las empresas en aquel momento, en 2016, 2017, incipientemente vendían afuera de Tandil. Y hoy en día la mayor parte de la producción se vende fuera de Tandil. Hoy leía a una de las empresas que hasta vende en Ushuaia.
Claro. ¿no? Bárbaro. Ushuaia, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Y la verdad que eso es sumamente interesante porque se logró colectivamente. Se logró digamos, porque te el va clúster subiendo la existe. vara, pero a su Claro. vez, o sea, una vez que llegás también hay que ser competitivo para mantenerse. Innovadores. Innovadores. Claro. Bueno, justamente todas esas acciones que nosotros vamos generando, creo que la fiesta del queso también es una de las acciones que innovadoras, por decirlo de alguna manera, que también nos posicionan, no solo frente a la comunidad de Tandil, sino también a nivel nacional, y ese reconocimiento también de las autoridades nacionales, provinciales. De hecho, Agus fue invitada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia a dar esa charla, porque en algún punto dice, bueno, este clúster tiene cosas para Tiene contar. algo. Y si yo te preguntaría, Lucio, ¿qué identidad tiene nuestro clúster? Nuestro, digo, porque es de la ciudad y ya lo Absolutamente. sentimos todos. Por supuesto. Ustedes también son parte. Defendemos Sí, somos dos quesos. los quesos. Defendemos los quesos de Tandil, así como defendemos los salames. Uno se pone la camiseta en estas cuestiones. ¿Cuál sería esa cosa que hace distintiva el clúster quesero de Tandil con el resto de otras ciudades? Mira, yo creo que, un poco retomando lo que Agus decía, creo que esta capacidad de haberse juntado y de haber creído en esto desde el año 2013 y desde antes también, ¿no? Con todo el acompañamiento de los organismos técnicos, la UNICEN que siempre acompaña, el INTI, INTA, la Universidad de La Plata en su momento. Creo que hay que agradecer a muchas personas que hoy el clúster quesero tenga su identidad. ¿Y cuál es la identidad del clúster? El trabajo asociativo, el trabajo con el Estado, el trabajo con las instituciones técnicas y un trabajo fluido, liviano durante todo el año, siempre con objetivos. Y bueno, eso es lo interesante. Creo que la identidad del clúster es arrancando, digamos, por gente buena, digamos, Claro, en definitiva. las personas. Está constituido por gente buena, por gente trabajadora, muy trabajadora, y eso creo que es parte del alma mater del clúster, Sí, ¿no? o algo que decía Agustín al inicio, ¿no? Está bueno, dice, somos un grupo de 20 productores, en este país estamos acostumbrados por ahí al sálvese quien pueda, Claro. y se ha visto que en esta experiencia, ¿no? Lo que se hace es, bueno, vamos a buscar la manera de sostenernos todos, de hacer que esto sea sustentable y sostenible también. Eso ha pasado. Sí, claro que sí. Y bueno, eso, 10 años, este año en noviembre, ¿no es cierto? Cumplimos los 10 años y también poder este trabajo sostenerlo y llegar acá y tener esta representatividad, ¿no es cierto? No solo para las empresas, sino que ustedes, como decían, para los tandilenses es importante. Bueno, ya lograron venderlo a otras provincias. ¿Cuáles son las metas, los sueños siguientes? Bueno, a nivel, primero acá local, estamos pensando y trabajando activamente por una ruta gastronómica. Es parte de un proyecto que se viene desarrollando hace unos años con una agencia de cooperación internacional en conjunto, digamos, con el municipio, la provincia, que tiene que ver con posicionar nuestro queso, y un queso en particular que es el queso banquete, porque estamos trabajando para la identificación geográfica. Y en base a todo ese proceso, ahora viene una etapa de desarrollar una ruta gastronómica, que es un proyecto muy interesante de pensar en visitar las fábricas, en conocerlo, en abrir digamos, aprovechando en el turismo que tierra. tiene Tandil. Y aparte que también, chicos, convengamos que el queso no se podía quedar atrás, porque una vez que el salame tuvo la denominación de origen, ¿no? Tandil es la picada, o sea, esto nos identifica en el mundo. Claro. Entonces ese queso tenía que ir, ¿no? Acompañando de la mano del salame. Claro, sí, es una oportunidad. Claramente con el salame han logrado, digamos, un primer paso muy importante. Nosotros estamos en esto muy entusiasmados y también articulando con otras cadenas, también pensando en la miel, con los fraccionadores, con la afilada y los cuchillos. Digamos, Tandil tiene muchos tesoros locales que hay que poner en valor. Pensemos que todo esto contribuye al desarrollo regional, la generación de empleo. Somos pymes, digamos, somos muy importantes a la hora de pensar en puestos de trabajo. Trabajo genuino. Sí, ¿Y qué viste ahora en este encuentro que estuviste en Mar del Plata, hablando, exponiendo? ¿Qué viste del resto? Sí, compartimos
en el panel con experiencias en municipios, también otras cooperativas, cooperativas de trabajo. Siempre deja un montón, digamos, en contactos y en conocer personas. También había muchos representantes de la parte de turismo, de desarrollo agrario y demás, que son con los que tenemos siempre trabajo, así que está bueno ¿Y encontrarse. era solo hablar o podían picotear? Decir, ¿me trajiste tu queso, yo te traje el mío? ¿Cómo era? En el Congreso se iban desarrollando 5 paneles Sí. en simultáneo con diferentes charlas de diferentes áreas y Claro, temas, esa es y a una la vez rama había de un espacio común donde pudimos dar, llevamos unos quesos para degustar y compartimos algunos folletos y pudimos conversar con las personas que se iban acercando. Sí. Fuiste ahí. No sé si lo pongo en un brete a Lucio, porque también una de las acciones que se están llevando adelante, que la pandemia también la suspendió un poco, fue el tema del museo. Sí. Del museo, del salami y del queso. ¿Cómo vienen avanzando? Bueno, estamos en ese sentido? trabajando ya con el área de turismo y con el área de cultura y obviamente con el Consejo DOT, que es la otra pata, digamos, del museo. Ya varios de los objetos ya están en el museo, hay algunos que incorporamos, de hecho también Agus ha donado algunos objetos, como por muy ejemplo la pala con la que revolvía la leche su mamá. Bueno, hay muchos objetos que ya van a formar parte del museo. ¿Y en dónde sería? En Villa Onena, en Villa Onena. Ese espacio fue pensado, digamos, Para desde el eso. Ahí comienzo. cerquita de Yapó. Exactamente, Sí, exacto. bueno, pueden ir a comer a sabe. Yapó y después van. Visitamos. Claro. Mandamos el chivo también, Sí, aprovechan. mandamos el Bien, chivo. bien, así me gusta. Bueno, y va. La verdad que por ahí, obviamente nos agarró la pandemia y eso por ahí dificulta los tiempos, pero afortunadamente, bueno, contamos con el acompañamiento del municipio, en este caso, desde las áreas de desarrollo productivo, desde turismo y desde cultura. Está trabajando fuertemente también Victoria Bianchi, que es la museóloga. Así que bueno, esperemos que para este año podamos presentarlo. No, obviamente que faltan algunos detalles de infraestructura, que sé que la Secretaría de Desarrollo Productivo está trabajando. Así que bueno, tenemos muchos proyectos por delante. El museo es uno de ellos que lo vamos a lograr. Claro. Lo vamos a lograr, pero mientras tanto no le aflojamos con lo que es la promoción del queso de Tandil. Vamos a estar en Caminos y Sabores en 6, 7, 8 y 9 de julio nuevamente, con el stand del clúster quesero, y también capacitándonos, tratando de avanzar, como decía Agus, con la ruta gastronómica del queso tandilero, y entre uno de esos trabajos y una de esas tareas, Agus se va en unos días a Colombia a capacitarse sobre, sí, exactamente, a capacitarse sobre rutas turísticas, sobre propuestas turísticas relacionadas con productos. Así que bueno, creo que va a tener un lindo viaje para compartir. El queso que marida con el café. Claro. Vamos a ir a Colombia. ¿Qué pasa con aquellas empresas que, bueno, están en situaciones complejas, complicadas? No sé si están dentro del clúster quesero, pero sabemos de cooperativas que están complicadas. ¿Cómo se hacen esas situaciones? ¿Se da una mano? ¿Se busca una solución? Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, probablemente lo estés diciendo por Cooperativa Nuevo Amanecer, que obviamente que está en el clúster. De hecho, mantuvimos un encuentro la semana pasada con la gente, con la nueva, en el Consejo de Administración, con Lorena, que es la presidenta, y con gente del equipo, porque obviamente nosotros desde el clúster nos pusimos a disposición. Entendemos que hay una cuestión ahí entre privados, por decirlo de alguna manera, pero sabemos y es importante y somos conscientes de que Nuevo Amanecer es una fábrica importante, es una de las integrantes del clúster, es que es importante que también la cuenca Marisierras pueda cobrar lo adeudado. Digo, hay una situación ahí que nos importa que se resuelva, y por eso tratamos de hacer desde el clúster los puentes necesarios con autoridades provinciales, municipales o nacionales para que el conflicto se resuelva lo antes posible. Yo creo que con trabajo y con paciencia se va a lograr. Y obviamente que es una empresa con una tradición muy fuerte, no solo en Mar del Plata, sino también en Tandil, así que yo brego porque eso vaya para adelante. Hay muy buena predisposición de parte de los tamberos, de la gente de la cuenca Marisierras, con quienes estamos en contacto por este y otros temas, así que bueno, seguramente se va a resolver. Se va a resolver. Sí, por supuesto. Bueno, chicos, agradecerles, felicitarlos.
por todo el trabajo que vienen haciendo. Sí, y buen extensivo también viaje. a las empresas que Claro. todas trabajan, bueno, y que Mucho. están con el mismo objetivo, cosa que es importante. Y gracias por también por hacernos quedarnos, nos hacen quedar muy bien a los tandilenses. En todos lados. En todos lados. En todos lados. No hay quien no te pida, ¿me trajiste un quesito? Claro. ¿No? Pasa eso. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, para contarnos, para que todos también se sepa, se conozca Claro. y se contagie también un poco de este espíritu que creemos que también va por ahí, la cuestión del desarrollo y demás. Así que Con esfuerzo y con trabajo, Sí, todo, y todo con se va asociatividad, logrando. que es un gran ejemplo. Gracias. gracias a ustedes. Agustina Miqueo, Lucio Rancés del Clúster Quesero nos acompañaron aquí en la tarde de Helicom.